Aragón es la tercera comunidad productora de almendras por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha, con más de 20.000 toneladas cosechadas. Su principal destino es la industria alimentaria, sobre todo la pastelería. Vendemos sobre todo en Alemania, Italia y Francia, y el reto es ganar mercado frente a California, hoy por hoy nuestro principal competidor. La almendra es la esencia del pastel ruso de Ascaso, pero también es la joya de la corona en bizcochos, tartas, turrones. En su obrador utilizan la variedad Marcona, producida en Aragón. El sabor y la grasa que tiene, la grasa buena que tiene esa almendra, no se consigue exactamente igual con otras. Los almendros de esta variedad dan menos fruto que otros árboles. Por eso los pasteleros creen que en unos años tendrán que sustituirla, y aquí ya hay variedades que podrían hacerlo. Algo de investigación tendremos que hacer, pues habrá que mínimamente al menos reformular para adaptarlas a esa diferencia en cuanto a la grasa, el sabor. Es un fruto seco muy versátil, integrado en la dieta mediterránea y cada vez más demandado. Aragón es una de las comunidades donde más han crecido las plantaciones, y España es ya el tercer país productor. También es uno de los que más exporta, pero California y Australia le llevan la delantera. Por eso el sector busca promocionar más la almendra ibérica. Entre sus cualidades es un cultivo más sostenible porque necesita menos agua. Tenemos que intentar vender nuestras producciones que tenemos de almendra y dar diferenciación respecto a la almendra americana. Ellos gastan gran cantidad de dinero para hacer promoción de la almendra, mientras que nosotros hemos ido todos estos años a rebufo. Es hora de que nuestra almendra tenga un sello especial en Europa. Porque en Europa se consume 1/3 de las almendras que se producen en el mundo.